Bien, iniciamos entonces la parte de aritmética. La primera clase de aritmética se trata de los conjuntos numéricos. Como su nombre lo dice, un conjunto numérico, los conjuntos son como bolsitos, digámosle, en donde dentro de estos bolsos hay cosas. En este caso, conjuntos numéricos quiere decir que las cosas que están dentro de este conjunto son números. Eso es lo que quiere decir. Y hay distintos tipos de números y lo primero que vamos a ver cuáles son esos tipos de números. Entonces iniciamos con los conjuntos numéricos. Y vamos a empezar un poquitito con esto. Bueno, el primer conjunto numérico que se definió es el conjunto de los números naturales. Los números naturales son todos aquellos números que sirven para contar. Si yo les digo, tengo 3 bolígrafos. Bueno, entonces tengo 1, 2, 3 bolígrafos. Esto me está sirviendo para contar. Tengo 10 sillas. Eso también es un número que me sirve para contar. Tengo 20 años. También me sirve para contar la cantidad de años que tengo. Todos los números que me sirven para contar son números naturales. Ahora, hay un problema con el número 0. Depende del libro que ustedes lean, al 0 le van a decir que sí es un número natural o que no es un número natural. Todavía no nos pusimos de acuerdo en eso, así que eso va a depender del libro que ustedes lean. Yo ya les adelanto que para el ingreso a la UNA, en todas las facultades de la UNA, no se le considera al 0 como número natural. Entonces, los naturales, que se simboliza con esta N, con la doble rayita, van a empezar desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Obviamente es una lista infinita, no voy a poder poner acá todos los números naturales que existen, pero empieza en el 1. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Empieza en el 1. Y ya les digo que no se asusten, de por ahí leen otro libro y en otros libros puede ser que los naturales empiecen en el 0, porque el 0 a veces, dependiendo del libro que lean, va a ser natural y a veces no va a ser natural. Nosotros no le vamos a incluir en el conjunto de los naturales al número 0. Bien, entonces estos son los números naturales. Con los números naturales, cuando se definieron, no es que se descubrieron, sino se definieron, dijeron, bueno, yo acá tengo tantas, qué sé yo, frutas, verduras, hijos, sillas, lo que sea, y yo necesito saber cuánto lo que es. Entonces vamos a empezar a definir los números. Se definieron los números naturales. Al empezar a hacer operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división con estos números, se encontró que no siempre el resultado estaba otra vez en el conjunto de los naturales. Por ejemplo, si yo hago una suma entre dos naturales, 1 más 2, el resultado vuelve a ser un número natural. Ahí no hay problema. Si hago una diferencia, por ejemplo, 2 menos, voy a hacer primero una diferencia que sí me dé, 5 menos 3, esto me da 2, también es un número natural, no hay problema. Pero si hago la diferencia al revés, por ejemplo, 3 menos 5, 3 menos 5, según las reglas que ustedes aprendieron ya en grados anteriores, en el colegio, ya sea donde sea, cuando yo tengo una operación, acá yo tengo que mirar si los signos son iguales o distintos. En este caso los signos son distintos. El 3, al no tener un signo enfrente, es positivo. El 5 es negativo. Y lo que sabemos de la regla es que signos distintos se restan y el resultado lleva el signo de la cantidad mayor. Acá el mayor es el 5, entonces el resultado va a ser menos 2, que igual si lo cargan en sus calculadoras, 3 menos 5 da menos 2. Este menos 2 ya no pertenece al conjunto de los naturales. Acá les voy a poner este simbolito, recordando, significa pertenece, y el simbolito tachado significa no pertenece. Esto es recordar nomás porque se supone que ustedes ya vieron en algún momento, pero seguramente que muchos ya lo olvidaron. Bien, entonces este numerito menos 2 ya no pertenece a los naturales. Entonces la gente que definió acá los números naturales que servían para contar se dieron cuenta que no era suficiente con estos números.
ahí surge un nuevo conjunto numérico, que es el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros, aparte de que también están los naturales, es como que yo tenga una bolsita, acá están todos los números naturales, y esa bolsita voy a poner dentro de otra bolsa, y acá van a estar estos números que no son naturales, pero que son parecidos, solamente que son negativos. Entonces, en el conjunto de los números enteros lo que se hizo fue agregar el conjunto de los números naturales, y a esa lista se le agregó al 0 y también a los números negativos. Al conjunto de los números naturales se le simboliza con una Z y también acá la doble rayita, y sería algo así. Acá punto suspensivo, por ejemplo, -4, -3, -2, -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Este conjunto también es un conjunto infinito. Hay una infinita cantidad de números dentro del conjunto de los naturales, perdón, de los enteros. Estos que están acá son los números naturales. A eso les agregamos el 0 y los negativos, y eso hace nuestro conjunto de números enteros. Es infinito para acá y es infinito también para acá. Bueno, ese va a ser el conjunto de los números enteros. Ahora, otra vez, esta gente que definió el conjunto de los números enteros empezó a resolver operaciones con estos números. Suma de dos enteros, por ejemplo, -2 más 5, esto me da -3, perdón, 3 positivo. Esto sí es un número entero, no hay problema con eso. Suma, no hay problema. Si yo resto, por ejemplo, -15, -7, resto, sabemos nosotros o tenemos que saber que cuando estamos operando números que tengan signos iguales, eso se va a sumar y va a conservar su signo. Signos iguales se suman y conserva su signo. Y esto va a ser entonces -22. -22 también es un número entero, no hay problema con eso. Entonces, la suma y la resta, no hay problemas. En la multiplicación, si por ejemplo yo multiplico 4 por -5, número entero por número entero. En la multiplicación las reglas son las siguientes. Se multiplica más por más, me da más. Se multiplica más por menos, me da menos. Menos por más, me da menos. Y menos por menos, me da más. En este caso, más por menos, me da menos. Y se multiplica el 4 por el 5 y me da 20. Este -20 también es un número entero. Entonces tampoco hay demasiado problema con la multiplicación. El problema está cuando se empezó a hacer divisiones. Hay divisiones, por ejemplo, 6 dividido en -3, que me va a dar -2, que sí resulta en el conjunto de los números enteros otra vez el resultado, y hay algunas que no. Por ejemplo, -8 dividido entre 3. Si ustedes hacen -8 dividido entre 3 en sus calculadoras, les va a salir un número con comas. Sale 2,66666, etc. Este -8 sobre 3 ya no es un número entero, porque los números enteros son los números que no tienen coma. Entonces, suma, resta, multiplicación, no hubo problema. En la división hay problemas cuando estamos trabajando con números enteros. Necesitamos un nuevo conjunto numérico. A ese nuevo conjunto numérico se le llama el conjunto de los números fraccionarios. Los números fraccionarios son todas aquellas fracciones que, fracción es esto que está acá, a ver un poco, esto que está acá es una fracción, todas aquellas fracciones que al resolver la división, porque una fracción en realidad es una división, al hacer esa división, el resultado de la división no es un número exacto, no es un número entero. Esos son los números fraccionarios. Al conjunto de los números fraccionarios se le simboliza también con una Z, pero con una comita acá, y esto se lee Z'. Z' es el conjunto de los números fraccionarios. Ok, ahora, como yo acá en el conjunto de los números naturales les fui nombrando 1, 2, 3, 4, yo sé que entre el 1 y el 2, en medio de estos dos, no hay ningún otro número natural, entonces pude ir citando de esta manera. También en el conjunto de los enteros
fui citando, por ejemplo, entre el -2 y el -1 no hay otro número entero, entonces pude ir citando. En cambio, en el conjunto de los números fraccionarios no puedo hacer eso. Porque, por decirle, entre el 1/2, que yo sé que es 0,5, y acá voy a poner, y el 1/4, que es 0,25, que es más chiquito, entre dos números que son fraccionarios, acá en medio siempre va a haber otro. Y no sé cuántos hay infinitas cantidades de números, entonces no voy a poder ir citándoles todos los números que son fraccionarios, no voy a poder hacer esa lista. Entonces simplemente poner así y saber que los números fraccionarios son todos aquellos números que son fracciones no exactas. No exactas quiere decir que al hacer la división, el resultado de la división me sale un número con comas. Lo que sí podemos hacer es poner algunos ejemplos acá para que puedan ver algunos números que son fraccionarios. Por ejemplo, este -8/3 es un número fraccionario, 5/2 es un número fraccionario, -1/2 es un número fraccionario. Todos aquellos números que podamos escribir como una fracción y que al hacer la división, esa división no nos salga exacta. Hay algunos ejemplitos. Bueno, por ejemplo, por decirles, 8 dividido entre 4, ¿es un número fraccionario, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí es o no es? Bueno, si ustedes cargan en sus calculadoras 8 dividido 4, 8 dividido 4 da exactamente 2. Esto da exactamente 2. Entonces, este es un número entero, no es un número fraccionario. Entonces, este no es un número fraccionario. Hay que atender ahí que no todo lo que me aparece como una fracción va a ser un número fraccionario. Tiene que ser una fracción que no sea exacta. Ok, volvimos a hacer operaciones con los números fraccionarios. Suma de dos fraccionarios vuelve a ser fraccionario. Resta de dos fraccionarios vuelve a ser fraccionario. Multiplicación también vuelve a ser fraccionario. División también vuelve a ser fraccionario. Pero lo que sí queremos hacer es tener una bolsa más grande que le contenga a los números naturales, a los números enteros y también a los números fraccionarios. Y ahí entonces se define este nuevo conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Los números racionales son todos los números que son naturales, que son enteros, que son fraccionarios, cualquiera de esos. O sea, es como agarrar y, bueno, teníamos el conjunto de los naturales, este conjunto agrandamos, acá tenemos el conjunto de los enteros, agrandamos un poquitito, por acá, por afuera de los enteros están los fraccionarios y esta bolsa que le contiene a todos ellos, esa bolsa va a ser mi nuevo conjunto, que es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se simboliza con una Q, la doble rayita otra vez, y se define de la siguiente manera. Tampoco voy a poder citar porque hay infinita cantidad de números racionales. Entre dos racionales cualesquiera siempre voy a poder encontrar otro en medio, entonces no puedo citarles, pero sí les puedo decir la forma que tiene un número racional. Un número racional es de la forma A sobre B, en donde la A y la B son números enteros, o sea que están en esta lista, son números enteros, y además la B, que es el número que está abajo, tiene que ser distinto de 0. Nunca puede ser igual a 0 el número que está abajo. Distinto de 0. Esto quiere decir que no puede ser igual a 0. Cualquier número que yo pueda escribir de esta manera, como una división entre dos números enteros, en donde el de abajo nunca sea igual a 0, ese va a ser un número racional. Vamos a escribir algunos ejemplos. Acá tengan muchísima atención. Los números naturales, por ejemplo el 5, que es un número natural,
también es un número racional porque el 5 se puede escribir como 5 sobre 1. El 5 es un número entero, el 1 también es un número entero. Un número negativo, menos 16, también es un número racional porque puedo poner menos 16 sobre 1. También es un número racional. El 0 mismo, el 0 que es un número entero, también es un número racional porque lo puedo escribir 0 dividido entre 1 y 0 dividido entre 1 vuelve a ser 0. Así que también es un número racional. Los números fraccionarios, un medio, obviamente que es racional, menos 3/5, claro que es racional. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de números racionales. Entonces recuerden, natural también es racional, entero también es racional, fraccionario también es racional. Recuerden que es la bolsa más grande que le contiene a todos los otros conjuntos que vimos antes. Bien. Nuevamente, entre los números racionales se vuelve, voy a cambiar esto de color, se vuelve a hacer operaciones aritméticas y se encuentran otra vez problemas. Acá esto es menos 16, espérenme que voy a cambiar esto. ¿Cuándo se encuentran problemas? Se encuentran problemas al hacer operaciones. Si yo hago suma entre racionales, no hay problemas. La suma me vuelve a dar un resultado dentro del conjunto de los racionales. Si yo hago resta de racionales, también me vuelve a dar dentro del conjunto de los racionales. Entonces ahí tampoco hay problemas. Si hago multiplicación, no hay problemas. Vuelve a darme dentro del conjunto de los naturales. Suma, resta, multiplicación. División, tampoco hay problema, me vuelve a dar dentro del conjunto de los racionales. Entonces, ¿dónde lo que hay problemas? Cuando empezamos a hacer raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada. Si yo hago raíz cuadrada de 16, nosotros sabemos o tenemos que saber que el significado de hallarle la raíz cuadrada a alguien es encontrar un número que, como es raíz cuadrada, que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé este número que está acá. Entonces raíz cuadrada de 16 va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16. Pero la raíz de 16 también es menos 4, porque menos 4 al cuadrado y 4 al cuadrado positivo, los dos me dan 16. Entonces acá siempre tienen que acordarse que el resultado de una raíz cuadrada siempre tiene dos resultados que son uno positivo y el otro negativo. Bueno, hay resultados, eso es lo importante. El 4 positivo es un número racional, el 4 negativo también es un número racional. Si hacemos raíces de índice impar, por ejemplo, raíz cúbica de menos 8. Lo mismo, ahora como es raíz cúbica, lo que yo tengo que encontrar es un número que elevado al cubo sea igual a 8. El número que elevado al cubo es igual a 8 es el 2 positivo, perdón, el 2 positivo sí es 8 positivo, pero en este caso como era menos 8 tiene que ser el 2 negativo, porque menos por menos me va a dar menos otra vez, entonces tiene que ser negativo. Entonces quiere decir que la raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. Este resultado también es un número racional. Si, por ejemplo, le hallo raíz cuadrada a 81 sobre 9, por decirlo. Bueno, no voy a poner sobre 9 porque esto se simplifica. Voy a poner 81 sobre 4. Raíz cuadrada de 81 sobre 4 también tiene dos resultados, es 9 sobre 2. Más menos. Siempre que sea raíz cuadrada o raíz de índice par, acuérdense que el resultado es más menos. Bueno, en estos casos no hay problema. El problema va a ser cuando yo quiera hallar una raíz de índice par de una cantidad negativa, por ejemplo, de menos 4. Este resultado, si ustedes lo cargan en sus calculadoras, raíz cuadrada de menos 4, la calculadora les va a decir más error. Bueno, les cuento ya que el más error de la calculadora no es un error de ustedes, es un error de qué significa que mi calculadora no sabe cómo resolver eso que yo le estoy pidiendo o directamente no existe solución para eso que yo estoy pidiéndole a mi calculadora. Ahora, les cuento que todas las calculadoras trabajan con cierto tipo de números y este número que está acá no entra dentro de ese conjunto. Por eso es que la cálculo ya no me sabe resolver y me dice más error.
De hecho que esto sí tiene un resultado, raíz de menos 4 sí tiene un resultado, pero no está el resultado dentro del conjunto de los racionales. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, les voy a mostrar ahora cómo se resuelve. Cuando yo quiero hallar una raíz de índice par de una cantidad negativa, lo que yo voy a hacer es separar el positivo y le voy a poner por menos 1. Fíjense que 4 por menos 1 es exactamente lo mismo que menos 4. Lo escribí de otra manera nomás. Entonces, por propiedades de los radicales, esta raíz se puede separar. Podemos separar en el producto y en la división, en la raíz se puede distribuir. Entonces yo puedo poner que esto es raíz de 4 por raíz de menos 1. Y acá, raíz de menos 1 se define como i. I es la unidad imaginaria. Y esto entra ya dentro del conjunto de los números imaginarios, ya no es un número racional. Bueno, y se resuelve entonces. Raíz de 4 es 2 o más menos 2 en realidad, y raíz de menos 1 es i. Pero este numerito que está acá ya no pertenece al conjunto de los números racionales. Bueno, yo me fui un poco más lejos realmente. Hay otro resultado que tampoco está dentro de los racionales. Este está bien también, pero por ejemplo, si yo les digo raíz de 7, si ustedes agarran y cargan raíz de 7 en la cálculo les va a dar un resultado, pero ese resultado no se va a poder escribir de esta manera. No se va a poder escribir como una división entre dos enteros. Raíz de 7 es, si no estoy equivocada, 2, no sé, 2, algo. 2,6 es. 2,6 y muchos números más. Esto que está acá ya luego no es un número racional. Entonces tenemos dos posibles resultados para cuando no va a ser números racionales y esos están dentro de las raíces, ya sean raíz cuadrada o raíz cúbica, raíz quinta, no importa. Hay algunos resultados de raíces entonces que no me van a dar resultados que yo pueda escribir de esta manera, entonces no son números racionales, e incluso hay algunos que ya no están luego dentro del conjunto de los racionales porque el resultado no es un número que me resuelva la calculadora, digamos. Todavía no les digo el nombre, por eso es que esto no les estoy contando todavía. Entonces necesitamos otro conjunto numérico. El siguiente conjunto numérico va a ser el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números racionales, su nombre lo dice, si es que saben algo de castellano, cuando yo le agrego el prefijo i a una palabra, yo le agrego acá la i, es la negación de esa palabra. Entonces, el conjunto de los números irracionales son todos aquellos números que no sean racionales. Entonces, los que no son racionales. Que no son racionales quiere decir que no se va a poder escribir ese número de esta manera, como una división entre dos enteros. Eso quiere decir. Tampoco les puedo hacer una lista de los que son los números irracionales, porque entre dos números irracionales siempre vamos a encontrar otro, pero lo que sí tienen que saber es que al conjunto de los números irracionales se les simboliza con una Q y la comita otra vez arriba, Q' se lee. Y son todos los números que no se pueden escribir de esta manera. Vamos a poner algunos ejemplos acá de números que no sean racionales, o sea que son irracionales. Por ejemplo, raíz de 7. Raíz de 7 es un número irracional porque, como ya vimos antes, no se puede escribir como una división entre dos enteros. Por ejemplo, raíz cúbica de 4, raíz cúbica de 4 tampoco es un número racional, por lo tanto es irracional. También al número pi, que se usa mucho en geometría, que vale 3,14, 15, etcétera, muchos números más. Ese también es un número irracional que no se puede escribir como una división entre dos enteros. También les presento al número e, el número e que es el número de Euler, pero en realidad se escribe así y se lee Euler. Bueno, por eso se llama E.
Ese número también es un número conocido que vale 2,71 y muchos decimales más. También es un número irracional. Y cualquier número que yo encuentre que no sea posible escribirlo de esta manera, ese va a ser un número irracional. Bien, vamos a seguir. Ok, todos estos números queremos agarrar y meter todito dentro de una bolsa grande. Quiero una bolsa grande que le contenga todos estos números que vi antes. O sea, a los irracionales, a los racionales, a los fraccionarios, a los enteros y a los naturales. Esa bolsa que le va a contener a todos esos números va a ser el siguiente conjunto numérico, que es el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir que este le contiene a todos los otros? Quiere decir que un natural, un entero, un fraccionario, un racional y un irracional, toditos van a ser números reales. Todos van a estar dentro del conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se simboliza con una R y ahora sí les voy a contar. La calculadora trabaja con números reales. Entonces los resultados que la calculadora no me puede resolver quiere decir que son resultados que no son números reales. Y este que vimos acá, este no es un número real y por eso la calculadora no me pudo resolver ese número porque no es un número real. Bueno, voy a pausar un ratito porque estamos con poco tiempo. Vamos a cortar esta sesión y se vuelven a conectar con el mismo enlace, por favor, ¿sí?